Buenos días, estimados amigos, colegas. Gracias al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, que en esta oportunidad me invita a que pueda participar hablando un poco sobre la contaduría pública en El Salvador. Espero pues que mis palabras y esta entrevista me permitan generar un aliento a la profesión de la contaduría pública, hacer un recuerdo importante sobre muchas gestiones que esta linda profesión ha tenido y evidentemente pues un poco hablar de la experiencia profesional que uno en el campo tiene día a día. Mi nombre es Carlos Saúl López Díaz Mejía, soy licenciado en Contaduría Pública, graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en 1987. He tenido la oportunidad pues, de cursar una serie de posgrados adicionales. En este momento, inclusive como parte de mi desarrollo profesional, también estoy estudiando un complemento de mi carrera, una maestría en Derecho de Empresa, para complementar mi profesión. Y de alguna manera pues creo que el desarrollo de la contaduría pública está a cargo nuestro como profesionales en El Salvador, y en ese sentido pues creo que la profesión no la podemos verla como una actividad estática, sino una actividad completamente dinámica. En tal sentido, la contaduría pública quizás había que enfocarla desde tres grandes componentes. El primero de ellos había que verlo desde la perspectiva histórica. El segundo, cómo es que la contaduría pública en este momento está desarrollándose. Y finalmente, pues siempre hay que verlo desde la perspectiva de hacia dónde va la contaduría pública. Así las cosas, me parece que la contaduría pública es una de las profesiones quizás mejor organizadas a nivel mundial. Y de hecho muchos profesionales envidian la estructura que la contaduría pública tiene dentro del ámbito mundial, y ya no se diga dentro del ámbito nacional. Pero en principio quizás visto desde el ámbito nacional, que quizás es donde probablemente más conozcamos nosotros para todo lo que es el gremio profesional del Instituto de Contadores, es importante quizás tomar en cuenta que esta es una profesión que nace por iniciativa de la Universidad de El Salvador, y evidentemente nace ya como una profesión académica. Evidentemente la historia de la contaduría pública es mucho mayor, es mucho más amplio, podemos decir. Hay una ley de contaduría pública promulgada aproximadamente ya por 1930, 34, no recuerdo muy bien la fecha, pero que permite, llamémosle, darle el impulso y el nacimiento como tal a la contaduría pública. Esta ley se mantuvo vigente durante muchos años, y evidentemente esto permitió que muchos profesionales de aquel entonces, probablemente que tenían una gran experticia en el manejo de lo que era el tratamiento contable de las transacciones de las empresas, y evidentemente el manejo de la auditoría, que probablemente hay quienes le han denominado empírica, pero sí existía, le permitió dar un impulso importante a la profesión, de tal suerte que muchos profesionales con una experiencia académica, técnica, para ponerlo de esa manera, optaron por constituirse en contadores públicos certificados en aquel entonces, pero que de alguna manera representaron prácticamente la profesión de la contaduría pública. Y esa ley de 1934 es la que permitió, llamémosle, un desarrollo no solo a nivel de lo que fue el profesional como tal, sino también el surgimiento de los organismos gremiales. Por eso es que es muy coincidente que la ley de la contaduría pública tenga casi de manera paralela también el crecimiento de la Corporación de Contadores, que digamos el organismo más, llamémosle más, que tiene más años de trayectoria dentro del mercado nacional como organismo gremial. Pero evidentemente ustedes saben que toda la legislación nuestra no es estática, y todo el sistema, llamémosle, de empresarios salvadoreños también comienzan un desarrollo, para lo cual la contaduría pública tenía que tener su propio desarrollo paralelo a este crecimiento empresarial. Y también la legislación nuestra debió haber evolucionado en la medida en que evolucionaba el sector empresarial, el sector profesional y obviamente el sector académico, porque por los años 1968, que es cuando se crea la Escuela de Contaduría Pública en la Universidad Nacional y nace la contaduría pública ya como una profesión académica, también de alguna manera es parte del proceso de evolución que se fue dando poco a poco, de tal suerte que en un momento determinado la contaduría pública ya no solo tenía el carácter de contadores públicos certificados, sino que nace paralelamente a esto el concepto de los profesionales que nacían ya de una universidad.
todos evidentemente en el mismo rango, todos evidentemente como profesionales. Por supuesto, esto posteriormente tiene también otro componente importante, y es el hecho de que el Código de Comercio de 1971 permitió incorporar la creación de también, o el fortalecimiento, llamémoslo de esa manera, del famoso Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría en El Salvador. Y así entonces también este fue otro organismo que ha jugado su papel relevante dentro de la sociedad salvadoreña, en el entendido de convertirse en un organismo contralor de la profesión como tal. Evidentemente quienes formaban parte del Consejo de Vigilancia eran profesionales de la Contaduría Pública de ese entonces, y posteriormente en el proceso evolutivo o de la historia salvadoreña de la contaduría, evidentemente también han surgido más profesionales. El Consejo de Vigilancia les ha asignado su acreditación correspondiente, y en ese mismo proceso de evolución, en su momento, nace la ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública. Y esto quizás me atrevería a decir que es como uno de los, en la época ya más moderna, quizás es uno de los componentes como más relevantes, en tanto que esto no solo define ya las funciones del contador público que estaban de alguna manera enunciados en el artículo 444, 291 y 290 del Código de Comercio de 1971, sino que la ley reguladora del ejercicio de la contaduría no solo viene y aglutina, llamémosle, toda la función del contador público, sino que establece todas las bases sobre las cuales el contador público debe de cumplir como profesional para quedar inscrito y para reconocerse, llamémosle como ya una profesión moderna mejor organizada en El Salvador. Evidentemente también esa misma ley permite que el organismo, que en este caso el Consejo de Vigilancia, tenga ya una estructura orgánica determinada y un sistema, llamémosle, de organización, en el sentido de quiénes son los que van a nombrar sus miembros. Por eso es que en este momento esto es un organismo colegiado, que permite el nombramiento de diferentes funcionarios públicos a través de las diferentes gremiales y instituciones, llamémosle financieras e instituciones empresariales, como en este caso ANEP, las superintendencias, las gremiales de la Contaduría Pública, como en este caso estamos hablando del Instituto de Contadores Públicos y la Corporación de Contadores, etcétera. Entonces todo eso permite que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía también, permiten que este se vuelva un organismo gremial con una capacidad deliberativa mucho mayor que con anterioridad, probablemente, dado las limitaciones legales que establecía el artículo 291 y 90 del Código de Comercio, no permitían identificar claramente cuál era su función. Evidentemente, esto, paralelo a este proceso legal, también podemos encontrar que la Contaduría Pública desarrolló una serie de organizaciones, llamémosle gremiales, que con el tiempo fuimos entendiendo todo el gremio en general, que lo más conveniente era tratar de reducir y no desarrollar más gremios separados, sino más bien consolidarlos, de ser posible, en uno solo. Esa ha sido como una de las aspiraciones más fundamentales de la profesión. En este momento, evidentemente, se reconoce la existencia de dos gremiales profesionales, pero lo importante es que el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos nació de la fusión de un colegio de contadores que existía en El Salvador, de una asociación de contadores, y había una asociación, no recuerdo muy bien el nombre de esta, pero la cosa es que nace de una fusión, lo cual obviamente fue como la iniciativa en un congreso centroamericano de contadores públicos, donde se firmó un acta en la cual muchos participamos, donde se llegaba al acuerdo de que lo importante no era, llamémosle, separar la profesión, sino más bien consolidarla, porque desafortunadamente existía, llamémosle, diferentes organismos que todos con una gran iniciativa, todos con el deseo de que la profesión creciera, evidentemente, pero al final los mismos profesionales llegamos a la conclusión de que lo importante no era expandirla de esa manera, sino convertirla en un gremio lo más sólido posible, y eso quizás ha sido la garantía del por qué la profesión se encuentra en este momento bastante sólida, fuerte, respetada, y probablemente con algunas debilidades todavía, pero lo importante es que los profesionales hemos creído que solo de esa manera nosotros podemos lograr que la profesión de la contaduría pueda ser fuerte en El Salvador. A mí me parece que esos hechos históricos que señalaba no los podemos soslayar
en ningún momento en ningún tipo de conversación. Quienes hemos tenido la oportunidad de hacer investigaciones, como hablaba de esa ley de 1930, y analizar esa ley y llegar a la conclusión de que la ley de la profesión de la contaduría pública en este momento es una ley muy buena, que por cierto inclusive es una ley que ha servido hasta de marco para otros países en Centroamérica, e inclusive fue una de las consideraciones que sirvieron de base para el momento del TLC, donde de alguna manera lograba proteger un poco los servicios profesionales de la contaduría pública, obviamente en lo que es en todas las negociaciones del TLC. Así que de alguna manera estos puntos de extremo, desde el origen hasta la situación actual, me parece que no podemos soslayarlo, no puede soslayarlo ningún estudiante de la contaduría pública. Eso me parece que pudieran ser algunos hechos relevantes históricos que están de por medio. Ahora bien, yo creo que la profesión de la contaduría pública también, paralelo a esto, como mencionaba, ha tenido un crecimiento también empresarial, es decir, El Salvador no ha quedado atrás del desarrollo muchas veces de las firmas internacionales. Las firmas internacionales han jugado un papel importante, por qué no decirlo, determinante en la profesión. ¿Por qué? Porque nosotros somos un tipo de profesión donde el tema de la tecnología funciona también a través de la intelectualidad y el desarrollo de las normativas. Muchas veces las firmas internacionales tenemos las ventajas llamémosle, de proveer al mercado algún tipo de técnica que está acorde a las normas internacionales de contabilidad y auditoría, y entonces eso permite que este tipo de entidades tengan sus propios manuales y permita que la contaduría también esté a la altura del ejercicio de la profesión de la contaduría a nivel mundial. Entonces me parece que cuando yo mencionaba del crecimiento a nivel gremial, el crecimiento a nivel empresarial, el crecimiento a nivel profesional, tiene que ver también la existencia de las principales firmas en el país, porque estas han proveído tecnología contable, han proveído, llamémosle, información al medio, que es lo que también ha permitido que los demás, llamémosle, colegas, aprovechen, llamémosle, utilicen esa tecnología que muchas veces estas entidades proveen. Así que, por tanto, firmas como KPMG, Mazars, Deloitte, a las cuales yo he pertenecido, Grant Thornton, Pricewaterhouse, Ernst & Young, como de las principales firmas que han liderado el mercado, se han encargado de proveer, llamémosle, información contable de primera línea, podemos llamarlo así, y que ha sido aprovechado de manera abundante por muchos otros profesionales que al igual son muy respetables. Aquí hay otra serie de firmas más, Nexia, etcétera, etcétera, que también estoy seguro que están contribuyendo al mercado y que no podemos obviamente olvidarlo como parte importante. Todas ellas han proveído en la práctica congresos, seminarios, obviamente llamémosle, contribuido muchas veces inclusive al desarrollo, a la interpretación de normas, como por ejemplo en este caso de las pymes. O sea, todos los profesionales que pertenecen a estas firmas han contribuido grandemente a ¿cómo se llama?, a dar su aporte técnico en cuanto a interpretación, en cuanto a divulgación, promulgación a nivel de todo lo que es el gremio. Por supuesto, hay otra serie de aspectos que tienen que ver con la contaduría pública, y es también el tema de la legislación tributaria. Y eso no la podemos dejar por fuera. ¿Por qué? Porque la legislación tributaria en El Salvador particularmente ha tenido una influencia importante en cuanto a cómo los auditores y cómo los contadores